uno de los principales errores dentro de las compañías. Y no es únicamente en el tiempo de COVID, sino que es también en otras situaciones que siempre se dan. Entonces, la primera pregunta específica es si tienen elaborado un nuevo plan financiero para este siguiente semestre, a pesar de la incertidumbre. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando hablamos de la primera pregunta, antes de hablar de qué compone un plan financiero, tenemos que entender qué es este plan financiero. Entonces, si ustedes ven en su pantalla, tenemos una definición sencilla y clara de qué es este plan financiero. Y cuando hablamos de esto, es una sencilla herramienta indispensable que se convierte en la hoja de ruta para analizar la viabilidad y el buen funcionamiento de tu empresa. ¿A qué nos referimos con esto? Si es una herramienta tan indispensable dentro de toda compañía, entonces, ¿por qué la mayoría de las empresas no la tienen o no la utilizan como deberían de utilizarla? Hay que tomar en cuenta principalmente que vivimos en un entorno VUCA. ¿Y a qué nos referimos con vivir en un entorno VUCA? Ustedes pueden ver en su pantalla cuál es el significado a lo que nos referimos específicamente con esto. Vivimos en un entorno no únicamente en Guatemala, sino a nivel mundial, y este es un significado que se dio después de la Guerra Fría. ¿Y por qué? Porque vivimos en un entorno, primero, que es volátil, segundo, que es incierto, complejo y ambiguo. Entonces, cuando entendemos que cualquier planificación financiera que nosotros hagamos, nos enfrentamos a un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, quiera que no, primero, pues nos desanima a pensar que aunque yo haga una planificación, puede que algo pase y no necesariamente pase como yo quiera. Pero a pesar de eso, lo más importante de la planificación financiera es entender que estamos en un entorno así, porque cuando nos encasillamos dentro de las empresas a que la planificación financiera tiene que ser tal y como se planificó, dejamos por afuera todos estos factores externos que no están en nuestras manos para controlar específicamente, y obviamente pues nos frustramos cuando empezamos a ver el resultado que no es como nosotros lo esperábamos. Entonces, cuando hablamos de plan financiero, nosotros con nuestros clientes que tenemos la experiencia de venir trabajando específicamente este plan todos los años, obviamente unos meses más o menos empezamos desde septiembre, octubre, y pues en noviembre y diciembre se hace la revisión final de este plan financiero. Entonces, queremos hacer esta pregunta: si dentro de sus compañías elaboraron un plan financiero 2020. O sea, esta pregunta sería, digamos, en el mes de diciembre, en el mes de enero, si su compañía contaba con un plan financiero como tal. ¿Qué pasa con las empresas que nos responden que no? Como ven en su pantalla, como ven a este personaje que colocamos acá en la presentación, las empresas que no iniciaron el 2020 o cualquier año, porque como les decía, puede ser cualquier año, estaban cegados, no tenían un norte hacia dónde ir, no sabían qué ruta llevar con su plan financiero porque nunca ha existido. Y muchas de las empresas, la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, no elaboran un plan financiero completo porque creen que es complejo, creen que no lo necesitan por ser pequeños y no saben el error tan grande que están cometiendo en sus finanzas. Pero también nosotros tenemos la otra cara de la moneda, cuando con nuestros clientes sí elaboramos un plan financiero 2020. Pero nosotros podemos elaborar este plan financiero 2020, pero hay dos alternativas: que con este plan financiero se revise la ejecución como tal o no se revise. Si no se revisa, seguimos estando como aquí el personaje que está cegado, porque aunque ya elaboramos este plan y queremos llegar a alcanzarlo, si nosotros no lo vamos revisando mensualmente su ejecución contra lo presupuestado, vamos a estar de igual forma cegados. Pero si sí lo revisamos, estamos aquí como abajo este personaje que sí tiene su meta específica, dónde llegar, sabe y es visible con su ejecución mensual, sabe qué rutas poder tomar. Porque como les decía, al estar en un entorno VUCA, que eso es sumamente importante al momento de analizar el presupuesto y el plan financiero como tal, tenemos que tener la opción de poder cambiar, principalmente con una pandemia como la que estamos viviendo. Entonces, cuando hablamos de qué compone un plan financiero, para nosotros,
dentro de nuestra experiencia. Y como les digo, nuestra experiencia es con pequeñas y medianas empresas y ustedes van a ver que es un plan financiero sencillo de llevar. No es como lo que hemos aprendido en la universidad, sumamente complejo, que los índices financieros, y a veces no tenemos la información completa y adecuada, ni tampoco el conocimiento para poderlo llevar. Pero antes de determinar cuáles son estos componentes del plan financiero, lo más importante antes de comenzar esto es determinar qué meta quiero alcanzar. Para nosotros es sumamente sencillo con nuestros clientes que ya llevamos varios años poder determinar estas metas porque conocemos sus finanzas, tenemos conocimiento de sus números a profundidad, sabemos cuál es su rentabilidad, sabemos cómo han venido las ventas en los últimos 4 o 5 años, sabemos cuál es su estacionalidad de las ventas, conocemos el máximo de su costo que deberían de tener, conocemos el máximo de gastos que deberían también de ejecutarse. Entonces, ¿qué es lo que sucede con aquellas empresas que nos han contratado cuando no hay un análisis previo de sus finanzas? ¿O qué sucede si ustedes tienen alguna empresa que nunca han elaborado un plan financiero? Nuestra recomendación principal y la primera para poder determinar una meta es que utilicen el método SMART. Esta es una metodología que se utiliza para cualquier campo, no únicamente lo financiero, y ustedes a través de esta metodología pueden trabajar cualquier tipo de meta. Entonces, ¿qué necesitan ustedes para que su plan financiero y su meta sea necesaria, específica, alcanzable, como vean ustedes acá? En primer lugar, necesitan que esta meta sea específica. O sea, ¿a qué nos referimos con esto? Que sepamos qué queremos alcanzar. O sea, aquí no respondemos la pregunta ¿qué? ¿Verdad? Con el tema específico. Segundo, con el tema de la metodología, necesitamos que la meta sea medible. Si una meta no es medible, en cualquier ámbito que ustedes estén hablando, nunca va a ser alcanzable, porque si yo no puedo medir lo que yo me estoy proponiendo, ¿de qué manera voy a cuantificar o de qué manera voy a revisar que se esté ejecutando? Entonces, ¿cómo va a ser medible? Al momento en que obviamente yo lo vaya revisando específicamente con las metas financieras mensualmente. También tiene que ser una meta alcanzable y realista para la empresa, porque digamos, cuando nosotros realizamos las metas con las empresas que trabajamos, sabemos cuáles son sus líneas de negocio, entendemos cuál es su mercado. Los dueños entienden en qué mercado se mantienen y hasta dónde pueden ser alcanzables esas metas. Esto no quiere decir que vamos a utilizar un escenario pesimista, sino que debemos ser lo más realista posible para poner una meta alcanzable para que el equipo después no se frustre. Porque ¿qué es lo que pasa? Si yo le pongo una meta de venta muy alta a mis vendedores, obviamente siempre vamos a querer vender, pero no necesariamente va a ser alcanzable. Entonces, lo único que voy a hacer es específicamente desmotivar a mi personal, ¿verdad? También dentro de esta metodología, cuando ustedes establezcan su meta financiera, tiene que ser importante y relevante para la compañía. ¿A qué nos referimos con esto? Que en muchas ocasiones uno de los errores también que podemos comentarles específicamente acá es que el gerente solo le deja al gerente financiero, al administrador, al contador, la tarea de hacer esta planificación financiera. ¿Y qué es lo que sucede? Al no involucrar a todas las áreas de la compañía, esto no quiere decir que si no todos están de acuerdo no lo vamos a hacer. No, sino que debemos de involucrar a todas las áreas de la compañía para que sea importante y relevante para todos. Uno, para que todos trabajemos en conjunto y segundo, para analizar si es viable esta meta que nos estamos colocando, porque muchas veces los financieros queremos ver solo el tema por los números, ¿verdad? Lo que nos están hablando las finanzas, pero hay factores, por ejemplo, en producción, hay factores en ventas que tenemos que tomar en cuenta e involucrar a estas personas. Y por último, lo más importante de la meta es que tiene que ser en un tiempo limitado. O sea, ¿a qué nos referimos con esto? Cuando nosotros decimos queremos que exista un crecimiento del 10% de las ventas en relación al año anterior, tenemos que decir en cuánto tiempo lo vamos a alcanzar. ¿Será que lo logramos alcanzar en 6 meses o mejor nos ponemos la meta en un año? Entonces, siempre su meta tiene que ser limitada en tiempo. Entonces, esta metodología es sumamente fácil de poder utilizarla y de poderla implementar en cualquier área de su compañía. Entonces, cuando hablamos del error número 1 financiero y el principal error que toda empresa comete y que ahora
se ha visto muchísimo más con el tema del COVID es obviamente, primero, si fueron ustedes este tipo de empresas que no contaban con una planificación financiera 2020, obviamente es el primer error al cual nos estamos ateniendo a las consecuencias. Y entonces, ¿qué pasaría si para las que sí tienen un plan financiero y también para las que no? Si no elaboramos un nuevo plan financiero para el siguiente semestre del año, porque ya vamos a la mitad del año, que incluye obviamente a todas las áreas de la empresa, no vamos a poder desarrollar la planificación completa. ¿Y a qué nos referimos con este error cuando hablamos de planificación completa? Son 3 elementos que ahora Fernando Grajeda nos va a ir explicando la importancia de cada uno de los elementos, que son el estado de resultados proyectado, el flujo de caja presupuestado y el balance general. Entonces, cuando hablamos de este error, que de verdad es muy común, lastimosamente es muy común en Guatemala y a nivel centroamericano que suceda esto, ya que solo establecemos metas de ventas, establecemos presupuestos y no hay una planificación financiera completa. Entonces ahorita vamos a aprender y entender cuál es esta planificación completa que deberíamos de tener como empresa para tener el control de nuestras finanzas. Y lo vamos a hacer de una forma práctica. Bueno, como dice Alexia, los elementos del plan financiero, las herramientas básicas que necesitamos tener dentro de ese plan financiero es el presupuesto de estado de resultados, el flujo de caja presupuestado y el balance general financiero. El presupuesto, y si ustedes se dan cuenta, estamos mencionando la palabra presupuesto al decir estado de resultados. El estado de resultados lo que nos da es la capacidad que tiene la empresa de tener utilidades o de tener pérdidas. Eso es lo que vamos a estudiar con ese presupuesto. Pero a diferencia de un estado de resultados fiscal o contable, a mí me van a presentar el estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019. Me lo van a presentar en marzo cuando hay que pagar la declaración, el impuesto sobre la renta, etcétera, etcétera. Ya lo que pasó en ese año, ya 3 meses después, ya no me sirve, ya no me interesa. Me interesa saber que perdí, es cierto, me interesa saber que gané, pero eso no le da flexibilidad, eso no le da acción a la empresa. Por eso, lo que nosotros tenemos que hacer, obviamente, los 5 meses que ya pasaron y casi los 6 meses que ya pasaron de este año 2020, los que teníamos nuestra proyección de estado de resultados, nuestro flujo presupuestado y todo nuestro balance general, eso ya es historia. Ahorita, si se cometió el error de no tener el 2020, no cometan el error de no tener el segundo semestre del año, por lo menos en 3 escenarios. Ahorita vamos a analizar lo que está aquí, porque ya lo que no se hizo en el 20, pues ya no se hizo, pero tenemos que agarrar de junio o de julio para adelante y empezar por el estado de resultados, que es lo que yo quiero ganar, y lo importante en este caso es si voy a tener utilidad o pérdida en el periodo. Aquí tenemos un prototipo de informe que nosotros presentamos mensualmente a las gerencias de las empresas, presupuestado contra total de venta realizado en el mes. Aquí estamos en el lado izquierdo, estamos analizando el mes de agosto de un año, y en el lado derecho tenemos lo que es el acumulado de lo que va ocurriendo de enero a agosto. Quiere decir que, para hacerlo rápido, porque no es clase de contabilidad ni de finanzas la que estamos dando, solo son los lineamientos. En el presupuesto del mes de agosto yo tenía una venta estimada de 1.524.000 quetzales, alcancé 1.414.000 quetzales, y hay una diferencia en negativo, o sea, no alcancé una venta de 110.000 quetzales. El gerente de ventas y el propietario tendrán la respuesta a qué fue lo que pasó por no haber alcanzado esos 110.000 quetzales de venta. Y en el acumulado tenemos que el presupuesto era vender 14.300.000, llevamos 13.300.000, básicamente tenemos una diferencia en contra también de 968.000 quetzales de venta no alcanzada.
Luego voy a explicar un poquito, me voy a detener acá en el costo de ventas porque, como ustedes saben, el costo de ventas es la columna vertebral de este estado de resultados. Si yo vendo, yo vendo un artículo en 100 quetzales y me está costando 110, estoy cometiendo un gravísimo error. Si yo vendo un producto que me cuesta 100, lo vendo en 50, estoy cometiendo un gravísimo error. Tengo que establecer bien mi costo de ventas y es increíble que a pesar de que si yo compro una cosa en 50, la tengo que vender en 100, o si compro un artículo en 50, lo puedo vender en 120 si el mercado me lo permite, a pesar de que suena tan sencillo, es en donde la mayoría de la gente se queda sin poder establecer correctamente su costo de ventas. Hemos tenido casos que no se los voy a comentar porque sería demasiado largo, en donde los costos de venta son los que hacen la diferencia entre una utilidad o una pérdida en el ejercicio. Entonces, acá tenemos que, ahorita con la crisis y la nueva planificación que vamos a hacer del 2022, digámoslo así, porque para nosotros, y así le dijimos a nuestros clientes, para nosotros de enero a mayo fue una historia que ya se escribió y que ya no podemos hacer nada con ella. Y de junio para diciembre tenemos que escribir una nueva historia. Pero esta nueva historia tiene un cierto factor de cambio en el sentido de que nuestro consejo es que tenemos que hacer 3 escenarios diferentes para tomar una decisión. El escenario conservador, el escenario intermedio y el escenario optimista. El escenario optimista, con raras excepciones por el tipo de empresa de que se trate, nunca va a ser igual al 2020 que teníamos originalmente. El escenario optimista en este caso puede ser que en lugar de vender el 100% que teníamos pensado, vamos a conformarnos con vender el 80%. Ese podría ser el optimista. El intermedio podría ser que vamos a vender el 60% y el pesimista podría ser que vamos a vender 50 o 40%. Y sobre ese escenario, hacemos los gastos y los costos, el costo de ventas correspondiente y analizamos qué es lo que creemos que sí se puede conseguir. Por ejemplo, una empresa que se dedica a vender productos que están teniendo que demanda con la pandemia, puede darse el lujo de tal vez pretender que sus ventas van a ser de un 90% a como lo tenían previsto para el año 2020 inicialmente. Pero un restaurante a quien solo le están dejando vender a entrega a domicilio o irlo a recoger a la puerta del restaurante, no puede darse el lujo de pensar que va a vender el 90% de lo que había calculado, salvo que sean demasiado creativos. Y ahí es donde viene la oportunidad. Las crisis son para aprovecharlas, para volver oportunidades las situaciones adversas, pero esto sería demasiado ser optimista. Tendrá que conformarse tal vez con vender un 30% o un 40% en el mejor de los casos. Pero lo importante es de que este estado de resultados, cuando tomemos la decisión por el cual nos vamos a ir, si el intermedio, el optimista o el pesimista, lo tenemos que revisar mensualmente. Esta es la recomendación de siempre y ahora con esta crisis todavía más. Revisarlo, la que se está ejecutando mensualmente para ir tomando las medidas correspondientes. Luego tenemos el estado de flujo de caja, o cash flow como se le llama, en donde también es proyectado sobre la alternativa optimista, intermedia o pesimista que tomamos. Vamos a hacer el flujo de efectivo sobre de esa base. No vamos a tomar el estado de resultados optimista y vamos a hacer un flujo de caja como pesimista, ni al revés. Vamos a adaptarnos a lo que decidimos y aquí los consejos son, bueno, ¿para qué sirve el flujo de caja? Es determinar la disponibilidad de efectivo con la que cuenta la empresa en los 7 meses que faltan. Nosotros hemos comparado esta situación como que el flujo de efectivo en este momento se ha vuelto como que el termómetro o la medición de cuánto oxígeno tiene mi empresa para sobrevivir sin tener que recurrir
a si necesito préstamo o regresar mis ahorros o plan de inversión de diferente forma, acción a la empresa o cualquier otro tipo de cosas. No todas las conclusiones son de que vamos a necesitar préstamos. En esta situación que estamos analizando acá y viéndolo brevemente también, tenemos que en agosto teníamos un saldo inicial, estamos comparando contra el estado de resultados que vimos anteriormente. En agosto tenemos un saldo inicial de 421,000 quetzales, tenemos los ingresos que vamos a obtener, estamos estimando, recuérdense, la volatilidad que decía Alexia en su cuadro anterior. Luego tenemos todos los desembolsos, las compras, los pagos a proveedores, los gastos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí nos vamos analizando por mes. El resumen de este flujo de efectivo es que empezamos con un saldo de 421,000 quetzales y terminamos con un saldo de 162,000. Pero para eso tienen que transcurrir 7 meses, en este caso que estamos hablando ahorita del nuevo 2020, y tenemos que revisarlo ya no mensualmente, ya no quincenalmente. El flujo de efectivo lo tenemos que revisar semanalmente, porque el flujo de efectivo aquí se vuelve la herramienta más importante y yo diría indispensable para poder tomar decisiones acertadas. Como consejo, tenemos que hacer el flujo de efectivo y lo tenemos que revisar semanalmente. Luego vamos a lo que es el balance general. El balance general no es nada más que la radiografía de la empresa o la foto de la empresa a una determinada fecha. Siempre dentro de la empresa, por las crisis que les comentamos de desorden y de todo, se tiene que llevar, pero se confunde un balance financiero con un balance fiscal. Y que se llame de fiscal no quiere decir que estemos haciendo ninguna cosa indebida con el fisco, pero hay ciertas cosas que tocan a un balance financiero que no tocan en un balance fiscal y al revés. O sea, en un balance financiero, las depreciaciones y las prestaciones de los empleados, por mencionar 2 casos brevemente por el tiempo que tenemos, se ponen mensualmente. En la contabilidad fiscal puede ser que se hagan o por trimestre, por si hay cierres a los trimestres, o se pueden ir al año completo. Entonces, no nos está diciendo la misma información el asunto contable fiscal que el asunto financiero. En este caso, lo importante a tomar en cuenta en este momento, hay que ponerle mucha atención a las cuentas por cobrar, porque necesitamos saber qué tipo de clientes son los que nos deben. Al 31 de marzo de este año, el primer análisis que recomendamos hacer con todas las empresas que trabajamos fue la sanidad de sus clientes. Analizamos los días, la antigüedad de saldos. Otro aspecto importante que tenemos que tomar en cuenta son los inventarios y su costo, por lo que hablábamos de lo del costo de ventas. Probablemente ahora sea momento de darnos cuenta que tenemos demasiado inventario y que si no tuviéramos tanto inventario, tendríamos flujo, más flujo para poder hacerle frente a otras cosas, a otros compromisos. Luego, tenemos que ver en el lado del pasivo, bueno, se me olvidó comentarles, pero eso ya lo saben ustedes, el activo es la parte que es nuestra de la empresa y el pasivo es la parte que no es de nosotros. Los préstamos y las obligaciones de lo que debemos están en el pasivo, los activos son los que están en la parte de lo que nos corresponde y la diferencia es el valor de la empresa. Muchas empresas, ojalá que todas fueran como esta, que su valor es un saldo positivo bastante alto, pero hay muchas que su valor es negativo. Bueno, entonces, en el lado del pasivo, para revisar, por favor, mucha atención semanalmente, ponerle atención a los proveedores y a los préstamos bancarios. Los préstamos bancarios por 2 meses y que ya pasaron, los 2 meses ya pasaron, los bancos estuvieron en la disposición de colaborar con nosotros, dando que no se pagara la amortización de capital que había que hacer en esos 2 meses. Pero eso no quiere decir que nos están perdonando la deuda, ni que nos están regalando esos 2 meses, perdón, que nos están regalando esos 2 meses, sino que nos lo van a posponer para ponerlo en los últimos meses de cuando se termine el plazo del préstamo.
Entonces, mucha atención con proveedores y préstamos bancarios, por favor. Entonces, esta se vuelve una herramienta muy importante también, pero en conjunto con el estado de resultados y el flujo de caja presupuestado. Con eso, ahí tenemos los elementos para ayudarnos a que, como consejo, para para el semestre 2020, porque independientemente si había o no había, establecer la nueva meta, eso va a significar tener la nueva planificación financiera, pero tenemos la obligación para poder tener esos datos bien, de hacer, elaborar y tener las tres herramientas propuestas anteriormente. Como decía Fernando, en esta parte es sumamente importante entender cuál va a ser el impacto de este análisis financiero y de esta planificación. Si se dan cuenta, es una planificación bien sencilla. Tal vez algunos de ustedes hacen una planificación más compleja, pero es porque acá quisimos presentarles lo básico que ustedes deberían de tener y cuál es el resultado que ustedes deberían de tener. Entonces, solo quiero que nos quedemos con la idea que decía Fernando. El estado de resultados, lo más importante ahora es, si no teníamos una planificación o si sí la teníamos, es hacer los nuevos escenarios para terminar el año 2020 y empezar a trabajar muchísimo antes la planificación 2021. Porque nosotros hemos analizado con nuestros clientes desde ya que el movimiento del año 2021 obviamente no va a ser el mismo que esperamos que este 2020, pero tampoco va a tener la misma estacionalidad que tenía los años anteriores. Entonces, desde ya es empezar a analizar qué impacto van a tener nuestras líneas de negocio y qué decisiones vamos a empezar a tomar. Segundo, con la mayoría de nuestros clientes hemos trabajado principalmente en el flujo de caja. ¿Por qué? Porque para nosotros fue más sencillo trabajar los escenarios del estado de resultados al tener el conocimiento general y pues específico en las finanzas, y obviamente con el tema del balance general pues es algo que vemos todos los meses. Entonces, ¿en qué nos hemos enfocado? Como decía Fernando, es en ir cuidando este flujo de caja semanal que se vaya ejecutando, porque aunque nosotros estemos vendiendo, siempre hay que tener cuidado con el tema de las cuentas por cobrar. Entonces, si se dan cuenta, este es el error principal dentro de una pandemia como la que estamos viviendo, pero también en cualquier momento de las empresas. Nos dedicamos específicamente a las pequeñas y medianas empresas, nos pueden escribir a este contacto que ustedes ven en pantalla. Nos pueden escribir a nuestra página específica, que es grajeahermanos.com. Nos pueden escribir a nuestro correo con nuestra jefa de mercadeo y atención al cliente, que es Melissa Ortiz. Ahí ustedes están viendo el correo. Los teléfonos también están a disposición suya. Y de verdad les agradecemos su apoyo, su disposición por estar acá con nosotros. Por favor, tengan toda la confianza de podernos escribir cualquier información. Estamos a la orden.